Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 299. La excelsitud intrínseca de la palabra de Dios, y en guardarla hay grande galardón. Libro quinto de los Salmos, del 100 al 150. Hablar de la palabra de Dios es hablar de Dios mismo. Es imposible separar la persona de Dios de su palabra. Hay una pequeña paradoja en cuanto al conocimiento de Dios y de su palabra. Para aceptar que la Biblia es un libro sobrenatural, porque es la palabra de Dios, debes conocer a ese Dios. Pero a Dios lo conocemos verdaderamente solo por medio de su palabra. Así que nuestro conocimiento de Dios viene de su palabra, y nuestra aceptación de que la Biblia es la palabra de Dios viene del conocimiento de Dios. Y en esto es que encontramos la excelsitud intrínseca de la palabra de Dios, porque ella es la que nos revela al verdadero Dios. La gente puede conocer de forma muy general quién es Dios por medio de su naturaleza, pero esa naturaleza fue creada por la palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos, que creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. También podemos conocer al Padre por medio de la encarnación del Hijo, del Verbo o de la palabra humanada, como dice Juan 1:1. Pero la revelación más detallada que tenemos de Dios la encontramos en la Biblia, la palabra escrita e inspirada por Dios. La excelsitud de la palabra consiste en que ella produce en nosotros la fe para creer en Dios. Y cuando creemos en Dios, Dios produce en nosotros la fe para creer en su palabra. Hay una acción única y sinérgica e inseparable de Dios y de su palabra. Porque para creer en Dios, debo creer en su palabra, y para creer en su palabra, debo creer en Dios. El Salmo 119 es un salmo acróstico. Contiene 176 versos divididos en 22 grupos, y cada grupo corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Así, los primeros 8 versos están bajo la primera letra hebrea, Aleph. Por tanto, cada verso inicia con la letra Aleph, y así los restantes 21 grupos. Cada grupo comienza con la letra que los agrupa del alfabeto hebreo. Por esto es llamado un salmo acróstico. Pero la peculiaridad más importante de este salmo es el hecho de que todos los versos exaltan, reconocen y proclaman la palabra de Dios. Así que cada uno de ellos sería un tema muy amplio para ser tratado de forma particular. Estoy seguro que muchos de ustedes se saben varios versos del Salmo 119. Por ejemplo, yo me aprendí cuando era un niño en la escuela bíblica de vacaciones el verso 11, como parte de uno de los votos que hacíamos, y que decía así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando era un joven, también me aprendí el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y así, cada uno de esos versos deberían de ser parte de nuestra meditación continua. Sería muy bueno que dentro de todos estos textos eligiéramos algunos para aprender de memoria, si no es que la mayoría, porque esto mantendría nuestra mente al pensamiento de Dios mismo que Él tiene por su palabra. Así que la categorización de excelsitud a la palabra, es decir, como lo más alto, sublime, completo y grandioso, no proviene meramente de nuestra percepción, sino de Dios mismo, quien la cataloga así. Él mismo dice que esa palabra tiene poder para hacer lo que Él quiere y para lo que Él la quiera utilizar y la envía. También nos recomienda estudiarla y escudriñarla, porque en ella está el mensaje de vida eterna. Ella nos capacita también para servir a Dios y para vivir de acuerdo a su honra y su gloria.
Es muy poco el tiempo y el espacio para hablar acerca de todo lo que es la palabra de Dios, lo maravilloso, lo grandioso, lo perfecto que es su palabra. Pero cada uno de estos versos del Salmo 119 son la manifestación misma de Dios respecto de su palabra. En un salmo paralelo encontramos lo que podría ser el comentario divino a este salmo. Dice David en el Salmo 19, refiriéndose a los mandatos y estatutos de la palabra de Dios: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros querer en la vida cuando la ley del Señor se convierte en nuestra delicia, cuando es nuestra satisfacción plena? En sí misma, ella, la palabra de Dios, la excelsa palabra de Dios, es nuestro galardón, porque cuando hemos aprendido a amarla y a guardarla, ella misma es nuestro galardón.